Saludos cordiales, señores telespectadores de Mundo Sano. Estamos en el Policlínico Dr. Loire Combà, en el servicio de nefrología. Vamos a hablar con un especialista, don Armando Morales, para que nos hable de nefrología, un poco sobre el riñón, para que podamos tener un poco más de conocimiento y así tener la opción de cuidar nuestros riñones. Muy buenas tardes, don Armando. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de un tema que me apasiona. ¿Qué tal se encuentra usted? Bastante bien, gracias a Dios. Usted es nefrólogo. Nefrólogo. Pues entonces queremos que nos explique usted qué es la nefrología. La nefrología es la ciencia que se encarga de estudiar el riñón y las vías urinarias. Si utilizamos el conocimiento de la enfermedad, nefrología habla nefro, riñón, logos, tratado. Es un tratado acerca de los riñones. Es una ciencia relativamente nueva, no data de más allá de 1950, por lo tanto estamos descubriendo cada día cosas nuevas que pueden ocurrir. ¿Y qué es el nefrólogo? El nefrólogo es el médico que se encarga de estudiar la nefrología para poder llevar a cabo su especialización. Usted nos ha comentado que riñón. Queremos saber qué diferencia hay entre un nefrólogo y un urólogo. El nefrólogo es como el médico internista del riñón. Todas aquellas afecciones del riñón y de vías urinarias que no ameriten intervención quirúrgica son dependencias del nefrólogo. Y aquellas afecciones que requieran algún tipo de cirugía o de instrumentación son netamente del urólogo. ¿Qué habla usted de riñón, nefrología, urólogo? Queremos que nos explique un poco las funciones del riñón y para qué sirve el riñón. Bueno, el riñón tiene muchas funciones. Las personas se quedan solamente con la función de producir orina, pero esa es una de las menos importantes. El riñón se encarga de eliminar toxinas, entre las cuales está la urea y la creatinina. Adicionalmente se encarga de controlar el equilibrio ácido-base, que es lo que permite la salida de iones de hidrógeno y que el cuerpo siempre esté con un pH adecuado. Adicionalmente a eso maneja también los electrolitos, como sería el sodio y el potasio. El sodio es un electrolito netamente que está en la sangre, mientras que el potasio es un electrolito que está dentro de las células. Y adicionalmente se encarga de producir hormonas como la hormona de la eritropoyetina, que es una hormona que ayuda a la formación de los glóbulos rojos, es decir, que está en la formación de la hemoglobina. ¿Qué enfermedades podemos tener en el riñón, por desgracia? Bueno, el riñón tiene varias cosas. Él tiene enfermedades propias y enfermedades sistémicas que le pueden afectar. Podemos empezar como el caso de la hipertensión arterial, que me puede afectar el riñón, la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la artritis goutosa. Adicionalmente a eso, si el paciente sufre de algún problema cardíaco, pudiera también desarrollar algún tipo de insuficiencia renal debido a que el corazón no bombea suficiente sangre. Además de esto, como dije, las patologías propias del riñón, pueden haber patologías glomerulares, que simplemente inflamación del glomérulo. El glomérulo es el órgano que hace la función general del órgano. Adicionalmente a esto, tenemos también otras enfermedades que me pueden obstruir la salida de orina, como tumores o crecimiento prostático, que pueden obstruir la salida de la orina y eso también me va a hacer una afección renal. ¿Cómo alguien, un ciudadano de a pie, puede saber que no le funciona bien el riñón? Los síntomas, así a grandes rasgos, para que lo podamos saber. El signo más importante es con el que yo me baso y es algo que yo le recomiendo mucho a la población que esté muy pendiente, es el hecho de que tengan orinas espumosas. Lo normal es que no hayan orinas espumosas. Una vez que el paciente empieza a tener orinas espumosas, es la señal que el riñón está dejando que haya pérdida de proteínas a través de él. Cuando esa proteína cae directamente ante el agua, produce esa espuma. Ese es un signo cardinal que nadie está pendiente y que puede ser lo más importante. Adicionalmente a eso, lo demás son más que todos exámenes de laboratorio, como sería la urea, la creatinina y el examen de orina. Yo siempre le establezco a todas las personas que hablo acerca de nefrología que una
buen examen de orina es una biopsia líquida del riñón. Un examen de orina bien realizado y bien leído me da características más importantes que inclusive la misma urea y creatinina. Usted nos está dando a entender que cada vez que orinemos, si se hace en un sanitario, hay distintas marcas de sanitarios, que nos fijemos cómo cae nuestra orina. Si vemos que contiene bastante espuma, eso es sinónimo de que algo no funciona bien en nuestros riñones. ¿Es eso correcto? Bien. ¿Y qué me dice usted del color de la orina? ¿Nos puede indicar algo? Normalmente el color de la orina es un color de paja o ámbar claro. Simplemente es un amarillo muy claro. Cuando esa orina puede estar muy oscura, puede ser que estemos ante situaciones en que el paciente no ha bebido casi líquidos durante el día. Esa orina se tiende a estar concentrada y por eso suele pasar. Y lo contrario, que la orina sea muy clara, puede ser porque el paciente ha bebido demasiado líquido y el riñón simplemente está expulsando esa cantidad de líquido que le sobra, por decirlo de alguna manera. Pero si el paciente no está consumiendo demasiada agua y de igual manera ve que las orinas son muy líquidas, eso es un signo de que no está concentrando el riñón. Adicionalmente a eso, hay otro síntoma que es muy característico, que es que durante la noche el paciente se levanta a orinar varias veces. Después de los 50 años, el riñón pierde esa capacidad de concentración. Es decir, una persona mayor de 50 años que se pare una o dos veces a orinar durante la noche, entra dentro de lo normal. Pero si tiene menos de 50 años y se está levantando una o dos veces en la noche, me quiere decir que ya el riñón no está concentrando y hay problemas. O sea que ya le ha tocado la campana de que algo funciona mal en su riñón, ¿no? Sí. Adicionalmente a eso, hay otros síntomas que no son muy característicos, que a veces los dejamos pasar porque no nos damos cuenta. El cambio de color de la orina, muy bien, si la orina empieza a ser color Coca-Cola o color rojo, son signos de que el riñón tiene algún tipo de daño. Y el otro signo que es muy característico es el edema o la hinchazón en el cuerpo. Se empiezan a hinchar preferiblemente los tobillos y va subiendo, y en algunas oportunidades pueden hincharse los párpados. Eso es preocupante. Entonces ese paciente, ese señor o esa señora tiene que ir a los facultativos para que le miren por qué esas anomalías, ¿no? Sí, esa es la indicación. Lo otro es que un paciente que tiene algún tipo de enfermedades ya conocidas como la hipertensión, la diabetes, enfermedades inmunológicas o un problema cardíaco, debe hacerse un chequeo por lo menos una vez al año con un nefrólogo. Usted está insistiendo, lo ha hecho 2 o 3 veces, la hipertensión arterial. ¿Cómo es que la hipertensión arterial nos puede afectar el riñón? ¿Por qué? Okay. ¿Qué ocurre? Cuando existe hipertensión arterial, simplemente para tratar de explicarlo de una manera fácil, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se contraen, se ponen más pequeños. Sí. Los vasos sanguíneos del riñón son uno de los vasos más pequeños que existe. Y el riñón, al identificar que todo el cuerpo tiene esa vasoconstricción, es decir, ese encogido de los vasos, él se sacrifica. Él dice, yo prefiero que llegue suficiente sangre al cerebro y al corazón y que no me llegue suficiente sangre a mí. Y entonces esto me va a hacer que exista una desoxigenación en el riñón, o como pudiéramos decirlo en algún otro órgano, como un infarto, pues porque como ese órgano está perdiendo el oxígeno, eso es un proceso que es prolongado, eso no es de un día para otro. Pero cuando hay una hipertensión sostenida, ya uno puede empezar a ver signos de que el paciente disminuye el volumen urinario, empieza a ver subida de los valores, e inclusive puede empezar a ver, aunque no es lo más característico, orinas espumosas. Vamos a pasar con nuestra población a ver si tienen algunas inquietudes hacia usted. Okay. Hola, doctor. Mi nombre es Albertina Fang Dongmangue. Me gustaría saber si hay factores de riesgo de padecer de los riñones. Sí, los factores de riesgo de afectar el riñón, hay unos que son modificables y unos que no son modificables. Los no modificables son los que tienen que ver con la edad y si existen antecedentes en la familia que hayan sufrido de algún tipo de afección renal, de que sufran de hipertensión arterial o que sufran de diabetes. Y aquellos que no son modificables es la edad. El paciente a mayor edad tiene mayor riesgo.
Tenemos los modificables, como pudiera el hecho de fumar, el hecho de no hacer ejercicio, el hecho de llevar una alimentación descontrolada, puede influir a que haya un mayor daño de ese riñón. ¿Se puede complicar el riñón? Sí, el riñón es un órgano que es muy noble, pero que cuando empieza a fallar, sus signos son muy característicos. Yo siempre le explico a las personas que estudian nefrología que la urea y la creatinina suben en ascensor, pero bajan por escalera. Explíquese un poco. Suben muy rápido, pero para empezar a bajar descienden poco a poco. Y lo otro, cuando uno está viendo una creatinina de un paciente, uno está viendo son 72 horas antes de esta afectación. Lastimosamente, en la actualidad no existe ningún marcador agudo para daño renal. Todos los marcadores son marcadores de más de 72 horas. Entonces uno tiene más o menos una idea de cómo es la evolución. Hay otro factor de riesgo muy importante. Hay muchos pacientes que pueden sufrir de cálculos o de litiasis renal y que no le prestan atención, y eso es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es que el paciente sea sometido a escáner contrastado. Todo paciente que va a ser sometido a escáner contrastado debería recibir hidratación antes y después del estudio y hacerse una creatinina antes, 24, 48 y 72 horas después del estudio. Y en muchas oportunidades lo ideal sería que fuera autorizado por el nefrólogo ese estudio, porque ya uno teniendo en cuenta que existe un paciente que está en riesgo de desarrollar un fallo renal por ese contraste, uno le va a estar pendiente y va a estar preguntando por ese paciente. Doctor Morales, ha mencionado la palabra hidratación. Queremos que nos explique un poco más para que lo podamos entender. Okay. Cuando se habla de hidratación se plantean dos situaciones importantes. Primero es recibir solución fisiológica o suero salino a través de vías venosas para hacer la prueba, y la otra es beber suficiente cantidad de agua. Un signo que uno evalúa cuando puede sospechar que un paciente está deshidratado es el hecho de que la lengua no tenga suficiente saliva. De hecho, uno muchas veces le dice al paciente, saque la lengua para ver cómo está su estado de hidratación. También, pues, un poco atrás, los facultativos, para ver si alguien estaba hidratado o no, intentaba levantarle la piel. A los ancianos, si le hacemos esto, verá que la piel baja muy lentamente. En cambio, una persona que está bien hidratada, levanta la piel y enseguida se baja. No sé si... Sí, eso se sigue utilizando, ese es el pliego, ¿no? Pero no es una medida fidedigna, sí, porque hay pacientes que son obesos, que no hacen lo mismo. En las mujeres también ese pliegue no se hace de la misma manera. Se nota que es obeso. Sí, exacto. Entonces hay situaciones, y también cuando el paciente puede estar hinchado pero deshidratado, usted dirá, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque cuando hay situaciones donde el cuerpo no tiene suficiente proteína y el líquido no está dentro del vaso sanguíneo, que es el que se encarga de llevar la sangre hasta el riñón y sacar la orina, sino que ese líquido está en lo que se llama un tercer espacio, un espacio externo, no está dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si el paciente está edematizado, esa prueba del pliegue no va a funcionar. No va a funcionar, evidentemente. Pero de vez en cuando sirve para algo, ¿no? Sí, sirve, por supuesto. Vale, muy bien. Vamos a volver a pasar a la población a ver si tienen más inquietudes. Sí, buenas tardes, doctor. Me llamo Don Sixto Vicente Don Ecomo. Personalmente, me gustaría saber qué alimentos no deberían consumir personas que están enfermos de riñones. Bueno, la dieta de un paciente que padezca del riñón va a variar. Hay enfermedades, el riñón se afecta de manera aguda y de manera crónica. Cuando está afectado de manera aguda, la dieta debe ser una dieta que tenga gran cantidad de proteína animal. Cuando hablamos de proteína animal estamos hablando de pollo, carne, pescado, huevo, leche, y no hay ninguna restricción. Pero si estamos hablando de una afectación crónica que se llama enfermedad renal crónica, que eso va en 5 grados y cada grado va variando los límites que uno está haciendo, pero principalmente 5 estadios. 5 estadios. Está desde el estadio 1, que es una afectación leve, hasta un estadio 5, donde ya el paciente requiere terapia sustitutiva renal llamada hemodiálisis. Dependiendo de cada uno de esos estadios, uno va haciendo restricciones de la cantidad de proteínas que puede comer el paciente.
Esas proteínas uno los calcula según el peso del paciente y le hace el ajuste de cuánto pollo, cuánto carne, cuánto pescado puede comer. Una dieta. Es una dieta realmente, un régimen alimentario importante. Adicionalmente a esto, las bebidas gaseosas, en todas sus presentaciones, son unas bebidas que afectan mucho al riñón. Comer extremadamente cantidad de sal también, porque el riñón es el único órgano del cuerpo que se encarga de administrar la sal a través del sodio. La sal es el cloruro de sodio, que es en sus siglas NaCl, y el sodio es el Na, y el riñón se encarga de hacer muchos intercambios con los iones, ¿no? Con el sodio y con los electrolitos, pero básicamente el sodio es algo muy importante, entonces por eso deben comer bajo en sal. Dependiendo del tipo de afectación que tenga, uno puede hacer restricciones de lácteos, es decir, leche, queso, y también puede hacer restricciones de enlatados, enlatados de atún, enlatados de sardina, cualquier tipo de enlatado, porque los enlatados ¿Por la purina o por qué? Básicamente por la purina y porque adicionalmente a eso tiene un conservante que se llama oxalato. Y el oxalato, el riñón es el único que se encarga de eliminarlo. Adicionalmente a esto tenemos que tener mucho cuidado con alimentos ricos en potasio, como son plátano, cambur y todos los cítricos. Elevan mucho los niveles de potasio. Y luego de esto, estar pendiente también de la cantidad de líquido. Siempre hay que medir la cantidad de líquido que una persona orina y esa puede ser la cantidad de agua que puede beber al día siguiente. Un ejemplo, eso lo digo, si usted orinó hoy 2000, al día de mañana puede beber 2000. 2 litros. 2 litros, exactamente. Perfecto. ¿El azúcar no les puede afectar también? El azúcar lo va a afectar sobre todo cuando es un paciente que sufre de diabetes, porque el riñón tiene una capacidad de aguantar hasta cierta cantidad de azúcar, que es 180 miligramos por decilitro, y cuando está por encima de ese valor, ya el riñón no tiene esa capacidad de filtrarlo. Entonces por eso, más que la misma azúcar, es el control de la diabetes. Doctor Morales, usted ha comentado de que el plátano, nosotros aquí entendemos por plátano, usted a veces cuando dicen plátano se refiere a la banana y refieren también al plátano macho. Nosotros aquí referimos plátano al plátano macho, la banana, lo que es el macho, el grande. Entonces, es uno de los alimentos básicos que tenemos aquí. Nosotros, dentro de la nutrición, dentro de la dieta, hay pequeños trucos para contrarrestar el potasio de ese alimento. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es coger el plátano, pelarlo, dejarlo en remojo una noche, toda la noche, y después se saca ese plátano, se pone a hervir, sin el agua que se mantuvo anoche, se tira ese agua y se pone agua nueva. Entonces, al hacer esto, desprende bastante potasio y se puede comer. Entonces, esas personas que tienen esas molestias, que sepan que así pueden cocinar esos alimentos. Las legumbres, que también llevan bastante potasio, es mejor dejarlo en remojo, tirar ese agua, ponerlo a hervir, cuando dé el primer hervor, cuando ya esté hirviendo, quitar ese agua hervida ya, tirarla, pero antes tendríamos que tener otra olla con agua hirviendo, con el fin de que cuando tiremos ese agua que contenga bastante potasio, coger las legumbres, ponerlo en la otra olla para que se ponga a hervir. Así, de alguna manera, contrarrestamos un porcentaje bastante elevado de ese potasio para que la gente lo pueda consumir. Sí, como estamos hablando de cuando yo hablé del plátano, refiriéndome al plátano macho. Macho, sí. Y hablé también de cambures. Por eso toqué los dos temas. Bien, ya que la población ha pedido qué es lo que no puede consumir los enfermos que tienen el riñón bastante delicado, ¿qué es lo que pueden comer? ¿Qué es lo que puede comer una persona que tiene el riñón bastante delicado? Bueno, puede comer básicamente pollo a la plancha, sancochado, es decir, metido en agua y hervido. Puede comer verduras, legumbres, sobre todo. Lo que pasa es que por ser un paciente que tiene muchos factores, uno no puede hacer como una lista, es decir, esto sí puede o no puede. Tiene que venir el paciente. Tiene que estar el paciente ante el médico y también uno necesita mucho el apoyo del nutricionista, porque hay situaciones que el nutricionista nos ayuda acerca de qué puede y no puede comer el paciente. Pero lo que uno siempre trata es que disminuyan el consumo de carnes rojas, que coman simple y que comen preferiblemente los alimentos o sancochados a la plancha. Se evita las frituras porque eso también va a hacer mayor daño. Lo otro que es muy importante,
los pacientes que tienen enfermedad renal crónica no pueden comer alimentos integrales. Por ejemplo, el pan integral es rico en fósforo y el fósforo es uno de los elementos que se ve afectado cuando el riñón está fallando. Entonces, por eso uno le dice que tiene que comer más pan blanco que el pan integral. Pueden consumir ajo, cebolla, pueden consumir coliflor, ¿cómo se llama? Nuestro repollo, lo pueden consumir. Sí, todo eso lo pueden consumir. Bastante. El único alimento que pudiera estar más restringido es el brócoli, porque el brócoli es rico en ácido úrico, de hecho es más rico inclusive que la carne roja. Pueden tomar manzana, hay alimentos que pueden tomar. Sí, pero y deben tomar jugos naturales. No se recomienda que utilicen los zumos de cartón o los zumos de botella, sino que hagan jugos o zumos naturales. O sea, en una palabra, zumos comprados en los supermercados y en todos esos sitios, no. No. Es importante que esa persona que tiene problemas de riñón, que esté pendiente de su hipertensión, de la hipertensión arterial, que lo tenga muy en cuenta. Sí, tiene que estar muy controlado y adicionalmente hay que tener muy en cuenta cuál es el medicamento que tiene que tomar, porque hay medicamentos que afectan más el riñón, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, captopril y todos aquellos medicamentos que terminan en pril, son medicamentos que no están recomendados en pacientes que empiezan a sufrir del riñón, porque ellos de por sí tienen un efecto adverso, un efecto no deseado, que es que acumulan el potasio, y entonces me va a llevar a un daño mayor del riñón. Pero esos son los medicamentos de elección para la hipertensión, ¿no? La primera vez que alguien tiene hipertensión, cuando va al médico, son esos derivados de medicamentos que le prescribe, bien sea medicina interna, el cardiólogo y tal, ¿no? Sí, por eso es que esto tiene que ser un manejo multidisciplinario. Exactamente. Siempre debe haber un médico internista, debe haber un cardiólogo, debe estar el nefrólogo, un psicólogo, el nutricionista, para que sea un manejo integrado para un paciente. Un paciente que sufre de los riñones no es un paciente de verlo una sola vez y ya, es un paciente que tiene que estar en control. De hecho, mientras más altos están los valores, más cerca son las citas. Sí, pero en una palabra, ese paciente tiene que ser disciplinado. No basta que venga a verle a ustedes o que vea al cardiólogo y después anchas pastillas, que se olvide que tiene problemas de riñón y la hipertensión está por las nubes. No, o que no haga la dieta y coma desastre también. Todo perfecto. Eso nos influye. Doctor, don Armando, queremos que nos dé recomendaciones para una persona para que pueda cuidar, tener un riñón sano. Bueno, básicamente lo que necesitamos para cuidar nuestros riñones es beber abundantes líquidos. Cuando hablo de abundantes líquidos estoy hablando de aproximadamente 1.5 a 2 litros de agua y adicionalmente las otras bebidas. En segundo lugar, consumir bajo en sal. Para explicar un poco qué es consumir bajo en sal, yo siempre explico, si yo tengo pollo, arroz y verduras, a uno de los tres yo le echo sal normal. Y no es que lo voy a poner salado para que cuando lo mezcle todo me sepa bien. No, a uno de los tres le coloco la sal normal. Básicamente con estos dos requisitos el paciente le va a ir mucho mejor. Los otros ajustes de qué puede comer o puede dejar de comer va a depender de la consulta como tal. Y ni siquiera en la primera consulta, tiene que ser en varias consultas, porque uno tiene que ver cómo oscilan los valores. Porque eso no es, el cuerpo humano no es algo estático, es algo que se mueve, algo dinámico. Y como es dinámico, yo tengo que también ver cómo es esa dinámica en cuanto a sus valores y cómo se comporta el paciente en cada momento diferente. Además, ha comentado usted algo relacionado con la sal. La Organización Mundial de la Salud recomienda que podamos tomar 5 miligramos de sal al día. 5 miligramos de sal al día es una cucharadita de café a ras. Es la sal que deberíamos consumir durante todo el día. No es que esa sal la tenemos que consumir por la mañana, otra cucharadita de 5 miligramos por la mediodía y por la noche. No. Durante el día, durante las 24 horas, tenemos que consumir, si consumimos menos, mejor que mejor, una cucharadita ras de café. Una cucharadita pequeña de café, esa es la sal. Sin olvidar que prácticamente todos los alimentos, todos, la carne, el pescado, el pan, llevan sal. Entonces tenemos que jugar un poco con ello, ¿no cree usted que es así? Sí, y eso es un paciente sano. Cuando tenemos un paciente enfermo, sano, evidentemente, vamos a 3.5, que es prácticamente la mitad de esa cucharada. Exactamente. Entonces es esto. Doctor Morales,
Un paciente normal, ¿cada cuánto tiempo cree usted que les tiene que visitar a ustedes, a un nefrólogo, una visita de cortesía, vamos a llamarlo así? Eso va a depender de qué afectaciones y qué enfermedades sufre el paciente, porque no es lo mismo un paciente sano que hace, por ejemplo, una infección urinaria, que simplemente con una visita para hacer el diagnóstico y una visita de control posterior a terminar el tratamiento, es decir, 10 días después de que termine el antibiótico, ya es suficiente a que sea un paciente que sufre de diabetes. Un paciente que sufre de diabetes y que esté controlado debe acudir por lo menos una vez al año. Y si está descontrolado de la diabetes, debe acudir por lo menos 2 veces al año. De igual manera un paciente hipertenso. Y esto también me va a estar pautado acerca del tiempo de evolución. No es lo mismo un paciente que tenga diabetes, que le hayan diagnosticado hace menos de 5 años, a un paciente que tenga más de 20 años, porque el daño crónico de la diabetes es con la microvasculatura, es decir, con los vasos sanguíneos que son de pequeño calibre. Como comenté en un principio, los vasos sanguíneos que están en los riñones son los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces, O sea, son los que miden aproximadamente 1 milímetro de espesor. Entonces, igual, si ya el paciente, por ejemplo, el paciente diabético ya sufre de retinopatía diabética, es decir, afectación de la retina por la diabetes, es un paciente que también está sufriendo los riñones y por lo tanto debe acudir con un nefrólogo. Los otros, hay signos de alarma. El paciente puede tener las orinas espumosas, que eso ya es un signo de alarma que debe acudir, y va a depender de qué tan grave esté, porque hay una primera visita que el paciente en su mayoría viene sin resultados de laboratorio. Uno solicita los exámenes de laboratorio, le da aproximadamente 2 semanas para que el paciente vuelva con esos resultados y ahí uno establece el tiempo. Probablemente, si los valores no están tan elevados, hay un primer contacto a los 3 meses y después de ahí se establece si es a los 6 meses o al año. Pero básicamente un paciente que ya acude a una primera consulta nefrológica, lo más cercano puede ser inclusive a la semana siguiente y lo más lejano al año. No debe tardar más de 1 año. El hecho que tengamos proteína en la orina es debido a que podemos estar comiendo mucha carne. Existen 3 factores donde yo puedo aceptar a una cruz de proteína o un examen de orina. Ejercicio acelerado antes, muchos ejercicios, que haya tenido fiebre con escalofrío o que haya tenido una ingesta abundante de carne, por ejemplo, que haya comido una barbacoa, haya hecho una barbacoa y haya comido mucha carne y al día siguiente se hace el resultado probablemente. Y bueno, hay algunos casos que tienen un asterisco, son personas que practican fisiculturismo, es decir, levantan pesas, que hacen mucho ejercicio. Esos pacientes van a tener unos niveles de creatinina mayores y pueden tener proteína en la orina simplemente porque están haciendo el ejercicio. Sí. Pues bien, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Son preocupaciones que seguramente nuestra población tenía y se lo he mucho a usted a través de Mundo Sano. Le damos las gracias, don Armando, por estos conocimientos que hemos adquirido esta tarde aquí en el Policlínico Dr. Valerio Combà, en su servicio de nefrología, y seguramente volveremos a estar aquí para que nos dé más información sobre su especialidad. Sí. Agradecido por esta oportunidad y les invito a aprovechar que ya contamos con el servicio de nefrología. Las consultas están pautadas 3 días a la semana, martes, miércoles y viernes, y pueden acudir en cualquiera de esos 3 días para poderlos atender. Hay otros nefrólogos también en otros hospitales aquí en Malabo, pero que acuden aquí en Valerio Combà, evidentemente. Sí. Actualmente ahorita en Malabo nada más tenemos en el Hospital General Valerio Combà y aquí, y se está esperando que llegue un médico que viene también de afuera para el Hospital de La Paz. Muchísimas gracias. Señores telespectadores de Mundo Sano, como habrán podido observar, comprobar, una medicina clara y sencilla es viable en Mundo Sano. Les damos las gracias por la atención prestada. Hasta el próximo programa.